1998 y la traducción firmada por el señor Laíndiez. Eso nos llamó mucho la atención porque se trataba de un libro de Anton Pannekoek, un autor holandés que es considerado uno de los fundadores de la corriente del comunismo de consejo. Y nos llamó mucho la atención que acá en Chile en el año 48 se hubiese editado un libro de él, se hubiera traducido y editado un libro de él. Entonces, a partir de ahí surgió la inquietud de investigar quién era este caballero Laíndiez. Desde hace algunos años, no mucho en realidad, un amigo, compañero mío y yo empezamos a profundizar un poco más en esta investigación, a tratar de atar cabos sueltos, seguir el rastro a esta persona. Y en el curso de estos últimos 2 o 3 años hemos accedido básicamente a material que hemos ido encontrando en archivos y bibliotecas, en publicaciones a lo largo de un periodo del siglo XX. Hemos tenido contacto con algunos pocos familiares de Laíndiez que nos han entregado alguna información más directa, y hemos también entrado en contacto con personas que lo conocieron, que compartieron con él en Chile y en el extranjero, básicamente en Europa. Entonces lo que voy a hacer hoy día es dar cuenta de esta investigación haciendo un recorrido por la vida, la biografía de Laíndiez. Entonces, va a ser un recorrido por su biografía en términos vitales, digamos, de qué hacía esta persona, y también una biografía teórica y política. A lo largo de este recorrido nos vamos a ir encontrando con distintas corrientes políticas, distintas orientaciones que estuvieron presentes en la vida de Laíndiez y en su círculo de contacto, en la red de contactos que él estableció en Chile y en el extranjero. Y el título de la ponencia es Presencia de un chileno en el debate revolucionario internacional, porque uno de los aspectos relevantes, que nosotros consideramos un aspecto relevante de Laíndiez, es que a lo largo de varias décadas, por iniciativa propia de él, digamos, fue tejiendo una red de contactos con distintas tendencias que fueron importantes en su momento, y que en virtud de esta red de contactos resulta ser un poco anómalo el personaje en Chile, porque en particular el comunismo de consejo y las corrientes del comunismo de izquierda, que son las corrientes comunistas marxistas que se opusieron a los bolcheviques, que fueron enemigos de Lenin y del leninismo en general, tuvieron muy poca presencia en Chile, llegaron muy poco, y si tuvieron alguna pasada por Chile fue una pasada muy efímera y no tuvo gran repercusión en el movimiento social, en el movimiento sindical y popular en Chile. Entonces Laíndiez en el fondo resalta en esta historia del movimiento libertario chileno del siglo XX por el esfuerzo que hizo de conectar con estas corrientes y ligarlas con el anarquismo en particular en Chile. Entonces voy a partir con algunos datos biográficos. Laíndiez, su nombre completo es Laíndiez Kaiser, era hijo de un profesor que hacía clases a fines del siglo XIX en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Y su madre era una inmigrante suiza que también era profesora acá en Chile. Laíndiez nació en 1895 en Santiago y falleció en enero de 1980, también en Santiago. Las primeras incursiones públicas de Laíndiez, su primera actividad con alguna relevancia política, social, es cuando él estudiaba la secundaria. Formó parte de un movimiento que en esa época, alrededor de 1913, se llamó la Institución Libre de Estudiantes, que fue un organismo creado por estudiantes de secundaria para impulsar reformas en el sistema educacional en esa época. Algo que no podía comparar con lo que ha pasado en los últimos años en Chile, pero estamos hablando de 100 años atrás. Más tarde, cuando Laíndiez sale del colegio, ingresa a la Universidad de Chile a estudiar la carrera de ingeniería. Y al cabo de un par de años deja los estudios de ingeniería temporalmente para hacer el servicio militar. Se incorpora en ese momento al cuerpo de ingenieros del ejército. Termina el servicio militar y retoma los estudios en la Universidad de Chile
en un contexto donde la FECH, que se había creado hace poco, tenía una intensa actividad de agitación a través de la revista Claridad, que también estaba constituida como un grupo de agitación política con ese nombre. El grupo Claridad, ¿cierto?, que estaba al amparo de la FECH, fue el lugar donde se desarrolló lo que más tarde se conocería como la generación del 20, que es una generación de gente que se dedicó al arte, a la literatura y a la agitación política, y que a lo largo de la historia de Chile resultó no ser muy conocido, y algunos comentaristas dicen que la generación del 20 quedó un poco a la sombra de la historia en segundo plano porque fue opacada por la figura de Pablo Neruda. Pablo Neruda fue parte de esa generación y algunos dicen que como él se instaló muy bien, digamos, en los círculos más estalinistas del Partido Comunista, consiguió un renombre, una fama, digamos, internacional que eclipsó la presencia de los otros poetas, literatos y agitadores de la revista Claridad. Entre ellos el más conocido hoy día es José Santos González Vera, un poeta anarquista, un escritor, narrador, que probablemente sea el único que todavía tiene un cierto renombre, digamos, de esa época. En ese tiempo, la organización estudiantil que estaba agrupada en la FECH y en particular la revista Claridad tenía un fuerte interés en incorporar a los trabajadores, a los obreros, en este proceso de agitación, y coincidió que su trabajo de agitación a nivel estudiantil se superpuso, digamos, con la presencia de núcleos de obreros en Chile que estaban afiliados a la IWW, a la Organización Internacional de Trabajadores Industriales, que en esa época, bueno, tenían un nombre coloquial, en Norteamérica lo llamaban los WUPIs, por la sigla IWW. Y era, en ese momento, estamos hablando del año 1919, más o menos 1920, la IWW fue la organización más importante de trabajadores a nivel internacional que tenía una clara orientación anarquista libertaria. Entonces, acá en Chile se produjo una confluencia súper interesante entre estudiantes radicalizados, universitarios y secundarios, y obreros industriales que también estaban radicalizados. Entonces, se produjo un clima social ahí, un fermento que dio lugar a esta generación del 20, que era, por un lado, agitación obrera, estudiantil y también un componente muy fuerte de vanguardia literaria, artística y de poesía. En ese tiempo se formó la Universidad Popular Las Tarrias, un personaje llamado Pedro León Ugalde formó la Universidad Popular Las Tarrias, que era una universidad paralela a la Universidad de Chile, formada por estudiantes para proporcionar un espacio de formación a obreros, exclusivamente a obreros, sobre todo obreros industriales, que si bien no había una gran cantidad de obreros industriales en esa época en Chile, los pocos que habían eran elementos bastante conscientes, con una fuerte conciencia de clase, con una potencia organizativa bien importante. Ahí, por el año 1919 al 20, bajo el gobierno de Salvador Sanfuentes, la economía de este país atravesó por un momento de crisis, principalmente a raíz de la baja del precio del salitre. La crisis de la producción salitrera provocó remesones económicos importantes y eso se tradujo en una crisis política del gobierno de Sanfuentes, y en 1920, en el último año de su periodo, Sanfuentes intentó, junto con su camarilla política, tuvo unos cambios de gabinete, medios truchos, y lo que intentaron fue conjurar esta crisis, ¿cierto?, y alinear a la población detrás de sus políticas a través de una política belicista, es decir, trataron de montarse un conflicto bélico con el Perú. Eso fue toda una conjura, digamos, que cuando se supo que la política de Sanfuentes iba para allá, esto despertó una reacción muy potente en los trabajadores y estudiantes que estaban agrupados en torno a la revista Claridad, la IWW y la Universidad Popular Las Tarrias. Entonces ese fue un momento de agitación y de luchas callejeras también para impedir esta asonada bélica del gobierno de Sanfuentes, que es otro elemento más que explica en qué contexto esta generación del 20 se formó políticamente
y de dónde sacó su fuerza, digamos, la gente que estuvo ahí, en particular la I-10. Esa fue un poco la escuela de la I-10, como tenía 24 o 25 años, y todavía estaba en la Universidad de Chile. De esa época no hay muchos testimonios. Uno puede construir un contexto general, un contexto social, cultural, político de la primera formación de este personaje. Y lo que sí ya se empieza a saber con mayor certeza es que desde sus tiempos de estudiante en la universidad se destacó mucho porque tenía una inteligencia, según dicen los contemporáneos de esa época, bien sobresaliente. Se destacó mucho como estudiante, digamos, y como agitador. Y una vez egresado de la carrera de ingeniería, se especializó en ingeniería en minas, pasó a trabajar directamente en la industria salitera, las faenas salitreras, ¿cierto?, que todavía quedaban en ese tiempo activas. Más tarde pasó a trabajar en la empresa de ferrocarriles del Estado, en determinadas faenas que tenían que ver con extracción minera. Y en 1939, la India ya tenía una carrera profesional más o menos hecha, fue llamado desde un organismo estatal para dirigir la construcción del Departamento de Minas de la Corfo. La Corfo en esa época se constituyó como el organismo del Estado, digamos, para fomentar el desarrollo industrial, comercial del país. Y a la India lo llamaron para dirigir el Departamento de Minas de esta corporación estatal. Asumió ese cargo que ocupó por varios años. Y en este punto es bueno hacer una clarificación. Hay que ponerse en el contexto de la época. Cuando hablamos de organismos estatales en esa época, obviamente sabemos que se trata del Estado burgués como siempre, pero en ese tiempo, al parecer, por los testimonios que uno puede recoger de la época, digamos, el estudio que uno puede hacer de la documentación, era más factible que hoy día ocupar puestos en un organismo como ese y desde ahí desarrollar una actividad, ¿cierto?, unas políticas no tan destructivas hacia la clase trabajadora. Y los testimonios que hay de la época indican que la INDIE, ocupando esos cargos en la industria salitera, en ferrocarriles, en la Corfo, tuvo siempre una inclinación muy fuerte a proteger los intereses de los trabajadores, a generar políticas que redujeran los grados de explotación. Y eso se notó harto en el año 44, cuando hubo un accidente en la mina del Teniente, una explosión enorme que mató, creo que 80 mineros, y el Congreso de esa época una comisión, digamos, investigadora para dilucidar qué es lo que había pasado ahí, encontrar responsables, y le encargaron a la INDIE que se hiciera cargo de eso, porque ya era un compadre que era conocido porque le preocupaba defender los intereses de los trabajadores en este contexto de explotación. Entonces acá ya hay un primer periodo de la vida de la INDIE que podría caracterizar de esta forma, y donde puedo citar a una mención que hace de él Julio César Llobet, seguramente algunos lo ubican, que es un historiador chileno que su principal actividad fue reconstruir la historia del movimiento socialista en Chile, en sus distintas corrientes. Entonces, en un texto publicado en 1960, Julio César Llobet hace un recuerdo de este grupo que en los años 20 conformaban personas como Federico Godoy Guardia, Alejandro Gallegos, Mariano Ravich y la INDIE. Y desde la INDIE dice: era un miembro prominente de las jornadas sociales de 1920, de saber enciclopédico y poseedor de varios idiomas. En esa época ya hablaba 4 idiomas de forma autodidacta. Nos mantenía informados de los grandes sucesos del movimiento socialista y obrero mundial a través de sus estudios y de su correspondencia. A partir de otros testimonios, cuando intentamos reconstruir este periodo de la vida de la INDIE, descubrimos que en el fondo él estaba imbuido de lo que podríamos llamar, y en esa época se llamaba socialismo humanista. ¿Por qué? Porque la generación del 20 tenía una raigambre básicamente anarquista, porque eran estudiantes que se habían dejado influir
por las ideas que traían los obreros industriales y que básicamente eran anarquistas. Esa era su ideología. Ahora, como estudiantes, tenían acceso, digamos, a lecturas, a literatura que trataban de compartir con los obreros, por tanto sus influencias también eran bastante diversas. Y acá en Chile, como en prácticamente todo el mundo, allá por el año 19 del 20, la Revolución Rusa había despertado un entusiasmo febril en las generaciones jóvenes y en los trabajadores. O sea, la Revolución Rusa en el año 1920 todavía era el gran referente para imaginarse y entender qué es lo que era una transformación social radical. Para todo el mundo era el faro al que había que mirar para orientarse en las luchas sociales. Luego, con el tiempo, se fue viendo con más claridad que en realidad era una revolución trunca, abortada, traicionada y que había sido en el fondo una contrarrevolución. Pero en esa época todavía recuerdo algún testimonio que, si no me equivoco, por ahí alguna vez leí, Manuel Rojas me parece que escribía, contaba cómo en ese tiempo, en círculos de trabajadores, de obreros que en su mayoría eran analfabetos, se veía con alta frecuencia una escena, y es que grupos de trabajadores reunidos se juntaban a escuchar a un obrero que era el que sabía leer, ¿cierto? Le llegaba a la prensa libertaria y leía para todos noticias que venían de Rusia, de la guerra civil, y cuando terminaba la lectura todos se paraban a aplaudir. Ese era un poco el estado de ánimo que suscitaba la Revolución Rusa. Entonces, allá por el año 1920, entre el 20 y el 25, las noticias que empiezan a llegar de Rusia es la masacre de los marineros en Kronstadt, la masacre de los campesinos en Ucrania, las medidas económicas antiproletarias, ¿cierto?, del régimen bolchevique, y entonces la visión de la Revolución Rusa empieza a cambiar. Y este espíritu socialista, ¿cierto?, maximalista que llamaban en esa época, empieza a matizarse y a recoger mucho más elementos libertarios, y eso es bien notorio en la INDIES como en los otros miembros de la generación del 20. De este primer periodo, hasta el año 1932, no hay ningún escrito de la INDIES, ni ninguna referencia precisa, clara de qué manera participaba en la revista Claridad, por ejemplo. Nosotros hemos revisado la revista Claridad de la época y casi todos los artículos están firmados con seudónimos, y al menos de ese periodo no tenemos idea cuál de los seudónimos correspondía a la INDIES, si es que alguno corresponde. Luego, en 1932, hay una crisis política en Chile que desemboca en la instauración de la República Socialista de Chile, que es una experiencia política bastante sui generis, bastante singular, porque los elementos, los dirigentes políticos de la época que se instalan, digamos, en un breve periodo en el poder político en Chile y deciden instaurar la República Socialista, son socialistas, como decían antes, en esa época los llamaban socialistas humanistas. Creo que hoy día los llamaríamos socialistas libertarios o algo así. ¿En qué sentido? En esa época ya tenían una visión del socialismo que no era muy acorde con lo que planteaban los bolcheviques, porque había un espíritu antiburocrático muy marcado, había una idea del socialismo desde abajo y de una participación activa y directa de los trabajadores en construir su propia emancipación. Esa idea estaba en el ambiente. Y cuando Óscar Sznake, por ejemplo, y Marmaduke Grove alcanzan estos puestos de poder en la República Socialista de Chile, eso era un elemento que estaba muy presente y se puede ver en la documentación de la época. La insurrección de los marineros de 1934-35, si no me equivoco, tenía también estos elementos. Había mucho de horizontalismo y de apelar al poder de los soviets. ¿Qué pasa? En Rusia en esa época, estamos hablando del año 1920 al 25, los soviets habían sido liquidados. El gobierno bolchevique había destruido los soviets y estaba construyendo un estado reaccionario, totalitario, pero acá la idea del soviet estaba vivita y coleando. Entonces no era nada raro pensar en una República Socialista de Chile en 1932 basada en el poder de los soviets, y por eso duró tan poco, digamos. Al año siguiente de la República Socialista de Chile, en el año 33, se constituyó en Santiago un grupo llamado Acción Revolucionaria Socialista. Y la INDIES fue parte de esta organización.
Sabemos que fue parte de esa organización por referencia algo vaga que hay de documentos de la época, pero luego hay un proceso en que este núcleo, ¿cierto?, Acción Revolucionaria Socialista, empieza a derivar hacia lo que se constituye como el Partido Socialista de Chile. Y en la constitución del Partido Socialista de Chile la India ya no aparece más. Durante un periodo de más o menos 7 años no hay publicaciones en absoluto, no hay referencia para nada sobre la India en todo este proceso. Al parecer el Partido Socialista de Chile se constituyó al margen de la India, no parece haber tenido ninguna participación ahí. Y ahora, esto es, como les decía, es una investigación en curso y hay muchos datos que confirmar, hay muchas lagunas. Lo que sí está claro, porque hay historias escritas sobre todo este proceso, es que ya desde esa época el Partido Socialista de Chile era una organización tremendamente heterogénea, llena de corrientes, y de hecho hasta el día de hoy, si uno revisa la historia de las organizaciones políticas de Chile, el Partido Socialista ha sido la organización con más fracciones, con más tendencias y pugnas en su interior, cosa que nunca ha sido el PC, por ejemplo. El Partido Comunista siempre fue un partido monolítico, con una estructura que no admitía fracciones ni disidencias adentro. El que no estaba de acuerdo si era una pata en la raja o con un balazo en la nuca. En el Partido Socialista siempre hubo un espíritu de mucho más apertura, entonces siempre hubo muchas fracciones. Y creo, una vez más recordemos que no estamos hablando de lo que hoy día es el Partido Socialista, no estamos hablando del partido de la Bachelet, no estamos hablando de otra cosa completamente distinta. Estamos hablando de una organización política que en ese tiempo tenía una fuerte recambio obrera, o sea, la presencia de obreros y de campesinos y de soldados era muy fuerte en una época donde todos estos sectores estaban buscando constituir consejos, asambleas autónomas, soberanas. Pero como les digo, esto es un proceso que se da y no sabemos hasta qué punto la India tiene una participación orgánica ahí o está un poco al margen. En el momento en que sí empiezan a aparecer rastros mucho más claros, precisos, de la presencia de la India en una esfera pública es en 1940, cuando llega a Chile la revista Babel, que es otra singularidad muy propia de acá, de esta región del mundo. La revista Babel surgió en Buenos Aires en los años 30, fundada por un polaco, un libertario, un inmigrante polaco que era un socialista libertario que llegó a Buenos Aires, se cambió el nombre, y no me acuerdo en este momento qué nombre se puso. Tampoco me acuerdo su nombre original polaco. Bueno, él llegó a Buenos Aires, fundó la revista y en un momento tuvo que emigrar de allá y llegó a Chile. Y refundó la revista en Santiago de Chile. Por ahí por el año 38-39. Y en 1940 aparece el primer artículo firmado por la Indies en la revista Babel. Y de ahí siguen apareciendo hasta el año 51. Es decir, que a lo largo de toda una década, la Indies colaboró en esta revista, que fue sumamente importante porque, así como había sido la revista Claridad en los años 20, luego fue la revista Babel. La revista Claridad era mucho más estudiantil, ¿vale? Pero la revista Babel, los colaboradores, la gente que escribía ahí, era de un espectro bastante amplio, era una revista dedicada a cultura, literatura, arte, política, y fue bien especial porque se publicaban escritos de chilenos y también colaboraciones de extranjeros y traducciones, y fue un referente cultural clave durante la década del 40 acá en Chile. Hace poco, hace unos 2 o 3 años, se hizo una edición de 3 volúmenes con textos escogidos de la revista Babel. Y uno de estos 3 volúmenes estaba dedicado se llamaba Marxismo Creativo. Y curiosamente el compilador que se encargó de revisar la revista, recoger artículos para ponerlos en esta compilación, no puso nada de la India. Puso más bien textos de trotskistas. Porque en esa época ser trotskista significaba estar a la izquierda del bolchevismo, estar a la izquierda del Partido Comunista. Y eso sigue siendo hasta el día de hoy. Mucha gente piensa que lo más a la izquierda que se puede estar, ¿cierto?, en relación con el Partido Comunista, el marxismo, es el trotsko. Y en esa época parece que también era un poco así, y lo que hicieron la compilación ahora parece que piensan eso. Pero lo cierto es que si uno revisa con más atención y ve los artículos que escribía la India en la revista Babel, se encuentra con unas perspectivas bastante interesantes, porque lo que planteaba la India en estos artículos era una visión del marxismo, del movimiento socialista, del movimiento comunista, del movimiento libertario internacional,
sumamente flexible, abierta, antidogmática, y eso es una característica de todos los escritos, una característica de los escritos de la Indies, y algo que él declaró insistentemente toda su vida, digamos, que lo que planteaba eran discusiones teóricas, doctrinarias, sobre el movimiento libertario, que fuesen, primero que nada, antidogmáticas. En esta época, en los años 40, empieza a aparecer en distintos registros, especialmente en algunos archivos históricos como el archivo de historia social que está en Ámsterdam, que es un archivo gigantesco de materiales provenientes del movimiento proletario internacional. Empiezan a aparecer las primeras cartas de la Indies con figuras del comunismo de consejo de Europa y de Norteamérica. Entonces ahí empiezan a aparecer cartas entre la Indies y Anton Pannekoek y Paul Matty, básicamente. Luego, en 1947, encontramos por primera vez una referencia a un organismo que se llamaba el Centro de Estudios Materialistas, que fundó la Indies y que, lo sabemos por testimonios directos de gente que lo conoció, era una organización que funcionaba en su casa, en el garage de su casa, hecho funcionar este Centro de Estudios Materialistas, donde se juntaba un círculo de militantes, de activistas, agitadores en la época, que había sindicalistas, habían algunos trotskistas disidentes, habían socialistas en ese tiempo libertarios. Por ejemplo, estaba Clodomiro Almeida, que según nos han contado en ese tiempo no se decidía si iba a estar en el PS o no iba a estar y cómo iba a estar. Entonces era un grupo bastante heterogéneo. También habían libertarios más declarados anarquistas en este círculo, que era un círculo de estudio y que se dedicaba a editar y publicar materiales. En 1948 apareció editado esta traducción de un libro de Anton Pannekoek, hecha por la Indies, directamente del alemán, y autoeditada, digamos. La impresión y la distribución del libro lo hizo este Centro de Estudios Materialistas. Y acá yo creo que sería bueno que me detenga un momento a contarles de qué se trata este Anton Pannekoek y Paul Matty, porque probablemente no se conoce mucho. Entonces me voy a remontar un poco más hacia atrás para poner un poco un contexto más claro de qué se tratan estos contactos, estas influencias. Resulta que en Europa, cuando fue la Revolución Rusa, en un primer momento todos eran partidarios de la Revolución Rusa y de esta vanguardia política que había hecho la Revolución en Rusia. Estamos hablando de 1917-1918. En 1920 apareció en Alemania un señor llamado Hermann Görter, que, siendo partidario de los bolcheviques, escribió un texto donde decía: vale, está bien la Revolución Rusa, pero las condiciones de Rusia son algo distintas a las de Europa Occidental. No se pueden aplicar igual, no son las mismas condiciones, por tanto las tácticas y las estrategias de la lucha por la revolución no pueden ser las mismas. Y hace esta advertencia, ¿por qué? Porque él se dio cuenta en 1920, se había constituido ya la Tercera Internacional, que era un organismo internacional que agrupaba a todos los revolucionarios marxistas en esa época. Se dio cuenta de que los rusos, los bolcheviques, estaban tratando de tirar la línea de cómo iba a ser la revolución en Europa. Entonces Görter le dice: oye, calmado, ustedes hicieron una revolución en Rusia, está bien, pero lo que ustedes hicieron ahí, su táctica, su estrategia, no vale aquí en Europa, porque son condiciones distintas. Entonces Lenin, en respuesta, les pasa la planadora en la Tercera Internacional. Entonces se empieza a crear toda una trama donde a los comunistas alemanes y holandeses les empiezan a pasar máquinas. Y en ese tiempo Lenin escribió un panfleto que se llamó El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo. Así respondió ahora a los comunistas de Europa, digamos. Dijo que tenían una enfermedad infantil. Eran unos pendejos porque no aceptaban que los bolcheviques mandaran el proceso revolucionario en Europa. Entonces apareció Anton Pannekoek, que se dio cuenta de que el problema con los bolcheviques, con Lenin, no era solamente un problema político, sino que también era un problema teórico y filosófico, ¿no? O sea, sus concepciones filosóficas acerca de la revolución, acerca del proletariado, acerca de la teoría revolucionaria, Pannekoek se dio cuenta que estaban todas equivocadas,
porque había hecho una interpretación totalmente errónea de Marx y que sus ideas eran básicamente ideas burguesas, y que por eso estaban aplastando a los revolucionarios en Ucrania, por eso los bolcheviques estaban aplastando a los revolucionarios en Kronstadt, en San Petersburgo. Entonces escribió un libro que se llamaba Lenin Filósofo, donde desmontaba punto por punto la filosofía de Lenin, denunciándola como una filosofía burguesa, y eso significó que Anton Pannekoek, Hermann Gorter, Otto Ruhle, Paul Matic fueran excluidos de la Tercera Internacional y tratados como paria dentro del movimiento comunista internacional. Y desde ese momento se los empieza a conocer como el comunismo de consejos. ¿Por qué? Porque las posiciones de ellos eran que la revolución social tenía que ser obra de los mismos trabajadores. O sea, se tomaban al pie de la letra lo que había dicho Marx, ¿sí? La emancipación de los trabajadores solo puede ser obra de los trabajadores y de ninguna vanguardia que venga a tomarse el poder del Estado y a instaurar, digamos, las medidas socialistas o comunistas desde arriba. Por eso se los llama desde entonces los comunistas de consejo. Hay una serie de personajes más, entre ellos está Karl Korsch, Rudolf Sprenger, que escribió una historia de la Revolución Rusa, donde hizo una investigación muy meticulosa y muestra que las políticas de los bolcheviques estaban profundamente erróneas porque eran políticas de un Estado burgués, de un Estado burocrático destinadas a aplastar la revolución. Entonces, este movimiento que se formó del comunismo de consejo, su posición básica era que lo que había pasado en Rusia, primero había sido un estallido revolucionario de las masas, de los campesinos y los trabajadores, pero luego se convirtió en una contrarrevolución. Entonces decían que el poder bolchevique lo que había hecho era una contrarrevolución en Rusia destinada a aplastar a la clase trabajadora y poder instaurar un Estado capitalista. Desde entonces caracterizaron al Estado de la Unión Soviética como un capitalismo de Estado. Esa fue su posición invariable de ahí para adelante. Entonces, cuando en el año 47 aparece la IN-10 en Santiago de Chile, traduciendo a Anton Pannekoek y escribiéndose cartas directamente con él, ¿cierto?, para afinar esta traducción y publicando el libro en Santiago, es un dato bastante interesante. Nunca se había traducido a un comunista de consejo en América Latina y en España, nunca se había traducido al castellano ninguno de esos textos. Y la IN-10 lo hizo en el año 47. Al año siguiente tradujo el libro El bolchevismo de Sprenger, que es otra condena total de las políticas bolcheviques. Y poco después, en el año 51, tradujo y publicó Enseñanzas de la Revolución Española, de Vernon Richards, que es otro libertario italiano radicado en Inglaterra, y que escribió una historia de la Revolución Española denunciando el papel reaccionario del Partido Comunista y del gobierno republicano, del gobierno democrático contra la clase trabajadora. Entonces ahí Vernon Richards, ese es un libro bastante importante porque, si no me equivoco, es el primer libro, el primer estudio histórico riguroso donde se ponen las cartas sobre la mesa en el sentido de establecer claramente cuál fue el papel de la CNT, cuál fue el papel de la columna de hierro y de los núcleos obreros, campesinos, anarquistas frente al poder de la República, y cuál fue el papel del POUM, por ejemplo, que fue una organización proscrita y hecha a pedazos por el gobierno republicano. La IN-10 también produjo ese libro y lo publicó acá en Santiago de Chile. Otro libro de la época que escribió la IN-10 se llama Pedro Monate, Enseñanza Sindicalista. Pedro Monate, aquí no es muy conocido, fue un sindicalista, fue un anarcosindicalista francés, que por alguna razón, yo no he leído a Pedro Monate directamente, no conozco mucho de su obra, pero por alguna razón la IN-10 le tenía mucho cariño, lo había conocido personalmente y le dedicó un libro donde cuenta su historia. Otro texto interesante y re importante de la IN-10 de la época, del año 48, se llama Interpretación de la Comuna de París. Es un texto que luego me voy a referir más a este texto porque tiene una particularidad, donde él hace una interpretación de la Comuna de París de 1871 en un sentido contrario a las interpretaciones que hacían los bolcheviques. Trotsky, particularmente Lenin y Trotsky, cuando interpretaban la Comuna de París, decían que la Comuna de París había fallado, había sido derrotada, porque no había un partido revolucionario como el bolchevique.
Como no había un partido dirigente, entonces la comuna estaba condenada al fracaso. Y la India, en el año 48, escribió este texto, Interpretación de la Comuna de París, donde dice que eso es falso, que la Comuna de París fue derrotada porque no estaban las condiciones históricas para que prosperara y no había condiciones para que las masas proletarias de París tomaran la ofensiva, traspasaran las fronteras de la ciudad e invadieran toda Francia. Que si hubiesen habido condiciones, ese habría sido el destino de la revolución. Pero no porque faltara un partido dirigente, porque la India, ese texto es importante, porque ahí insiste que la única garantía de que una revolución social triunfe es que esté basada en la espontaneidad de las masas, en la acción espontánea de las masas autoorganizadas. Es una declaración bastante visionaria, porque ese mismo análisis lo hicieron algunos núcleos radicales europeos 20 años después. Luego me voy a referir más a eso. Otra corriente que se intersecta con la vida de la India y con su actividad política en esta época, estoy hablando del año 47-48, es una corriente bien interesante que rompió con la Cuarta Internacional en esos años, el año 43. Cuando se forma la Cuarta Internacional, no sé si saben, pero la Cuarta Internacional la formó Trotsky, porque Trotsky, después de haberla cagado en varias cosas en Rusia, tuvo que salir arrancando para que no lo mataran, y él decía que el Estado ruso, el Estado soviético, era un Estado obrero, solo que se había degenerado, o sea que se podía volver a su cauce correcta. Entonces formó la Cuarta Internacional, donde se agruparon un montón de sectores obreros, ¿cierto?, políticos que se oponían a Stalin, ¿cierto?, al terror stalinista de la Unión Soviética, pero que tampoco no rompían con la doctrina bolchevique de fondo. Y hubo un pequeño núcleo de gente ahí que sí rompió con la política bolchevique y se salió de la Cuarta Internacional. Y fueron perseguidos inmediatamente, ¿no? En esa época, si tú te salías y si te convertías en disidente de la Tercera Internacional o de la Cuarta Internacional, te buscaban para matarte, de una. Entonces estaba Natalia Sedova, que era la esposa de Trotsky, después que Trotsky ya no estaba con él, ¿no? Estaba Grandicio Muniz, un español, Benjamín Peret, un francés que había sido un movimiento surrealista y que ahora se volvió trotskista y después rompió con Trotsky. Y este núcleo de gente tuvo que arrancarse de Europa y se instalaron en México. Y en México, en el año 43, empezaron a sacar una revista que se llamaba Mundo. Alcanzaron a sacar 13 números allá. Luego tuvieron que salir de ahí y alguien, que no tengo muy claro quién fue, trajo la revista Mundo a Santiago. Y los últimos 3 números de esa revista se publicaron en Santiago de Chile. Y la India participó en la publicación de esa revista. Entonces ya vemos que nos estamos acercando al año 50, ¿cierto? Pasa toda esta década de 1940 y durante toda esta década la India, lo que vemos ahí es que tiene un montón de contacto e interés en estas corrientes, ¿cierto?, que rompieron con el bolchevismo y se opusieron al bolchevismo desde posiciones, que seguían siendo marxistas y que leían textualmente a Marx y que desde esas posiciones marxistas condenaban el poder bolchevique y el trotskismo y el stalinismo. Y formaban lo que hoy día conocemos como el comunismo de consejo, y en algunas partes también se habla de la izquierda comunista, es decir, los sectores más izquierdistas dentro de la tradición marxista. Voy a leer una cita de Laín Díez en este texto. Cuando él tradujo la filosofía de Lenin, o Lenin filósofo de alto en pánico, escribió una introducción, y en esa introducción dice: se comprende ahora por qué ha encontrado un eco simpático el comunismo de consejos en los sectores anarquistas, la oposición al Estado y al parlamentarismo, el rechazo de toda colaboración de clases y el repudio a los partidos políticos, la postura crítica frente a las organizaciones de masas jerarquizadas. Todo eso debía inevitablemente provocar un acercamiento. Era un marxismo regenerado que sabía extraer de Marx lo que la pasión y ceguera política de los partidos autoritarios de índole reformista o jacobina dejaron olvidado y sin aplicación. Entonces, esa frase resume bastante bien por qué Laín Díez, viniendo, ¿cierto?, de una experiencia anarquista en los años 20 de la revista Claridad y de esa generación que era eminentemente libertaria, ácrata, por qué se empieza a interesar en el comunismo de consejo y en estos sectores comunistas, marxistas, antibolcheviques durante toda la década del 40. Hay un texto que publicó la revista Babel que se llama Una lección del 1 de mayo,
que también es bien interesante porque la India tenía esta posición, ¿cierto? Entonces las lecturas que hacía iba encontrando confirmaciones de sus ideas en distintos periodos de la historia. Entonces tiene este texto que salió en la revista Babel, una lección del 1 de mayo, donde cuenta una historia bastante interesante y bien bonita. En Chicago, en 1886, había un marxista llamado Joseph Dietzken. Y era un marxista y por tanto, como era marxista, los anarquistas no lo querían. Y en la revista que dirigía Spires y los demás mártires de Chicago, ellos dirigieron una publicación en esa época, y por eso, digamos, los tomaron presos y los mataron y se convirtieron en los mártires de Chicago, y empezó el 1 de mayo, el Día del Trabajador. Estos anarquistas no querían a Dietzken y escribían cosas, lo calumniaban mucho, digamos, hablaban muy mal de él en sus publicaciones anarquistas. Tenían 3 periódicos en ese tiempo, este núcleo anarquista. Y cuando tomaron preso, cuando encarcelaron a estos anarquistas, acusándolos del bombazo que desató toda esta persecución antianarquista en Chicago, el mismo día que los tomaron presos, Joseph Dietzken se fue a la oficina de esta sociedad editora anarquista, se presentó y dijo: vengo a ofrecer mi apoyo para que saquemos a los compañeros de la cárcel. Y las personas que estaban, habían 3 personas en la oficina, lo quedaron mirando y dijeron: ¿qué hace este jugador aquí? Este jugador es un marxista y siempre le hemos tirado mierda, ¿cómo viene aquí? Y él insistió y dijo: bueno, pero son compañeros, así que dijeron: bueno, pase. Y en ese momento Joseph Dietzken se hizo cargo de la publicación de los 3 periódicos que se había interrumpido, ¿no? Y durante un periodo de tiempo utilizó estos medios para reagrupar a los anarquistas que habían quedado dispersos y a otros marxistas libertarios, y desde ahí se desarrolló toda la campaña de apoyo a los anarquistas presos, que finalmente, como todos sabemos, fueron ejecutados. En este texto la India cuenta esa historia, y voy a citar un párrafo donde dice: la clase obrera está dividida. Esta división le acarrea daños inmensos que dificultan su emancipación. El peor enemigo no es el de afuera, que sobre los fragmentos de una masa incoherente, compuesta de grupos y partidos antagónicos, levanta su predominio de clase. El enemigo está dentro, y conviene señalarlo con fuerza. Es el sectarismo político, es el fanatismo de partido, es la intolerancia de la disciplina mecánica. Sin duda, estos factores disidentes no surgen del seno de la propia clase obrera, y son el resultado de influjos extraños, de la prepotencia de partidos que pretenden constituirse en vanguardia de la clase obrera y asumir su dirección. A estos factores se suman las ideologías y hábitos burgueses que las clases dirigentes de la sociedad imponen mediante su prensa, su cine, su radio, su deporte y sus escuelas. Todos estos influjos crean esa vaga, inerte y asfixiante atmósfera ideológica sin contenido intelectual que mantiene sumidas las conciencias en la penumbra de las mentiras interesadas y de las verdades a medias. La esclavitud de las masas es ante todo espiritual. Este texto es de los años 49 o 50, salió en la revista Babel, y de nuevo a mí me parece que es bastante visionario, porque la idea de que la división entre anarquismo y marxismo es una división exterior al proletariado, a las masas explotadas por el capital, empezó a tomar cuerpo una forma más definida en Europa, de nuevo, 15 o 20 años después. Y hay algunas corrientes subversivas que se desarrollaron y tomaron forma en Europa en los años 60 que planteaban esto mismo. Pero llamativamente la India empieza a expresar estas preocupaciones en los años 40, ¿cierto? Y se va aproximando ya a una interpretación de la historia del movimiento obrero que de nuevo se anticipan bastante a lo que ocurrió después en Europa, ¿no? Por ejemplo, él luego hizo algunas interpretaciones sobre la Primera Internacional. Reconstruyó un poco la historia de la Primera Internacional y trató de explicarse por qué se había producido esta división entre Marx y Bakunin. Primero entre Marx y Proudhon y luego entre Marx y Bakunin, y por qué esta división degeneró luego en una bifurcación profunda y total que dividió a todo el movimiento obrero internacional en 2 bandos. Trata de indagar qué es lo que pasó ahí y de explicarse el significado de eso. Y ahora que ya entramos en la década del 50, pasamos a lo que
yo por una cuestión metodológica defino como un tercer periodo en la vida de las Indias, el último periodo, ¿cierto? El primero, digamos que podría ser el periodo de juventud, que es la época de la revista Claridad, ¿cierto? Todo este periodo hasta el año 32. Luego toda la década del 30 y el 40, en que vemos que está mucho más cercano a las posiciones del comunismo de consejo, de la izquierda comunista. Y en los años 50 se produce en la India una deriva, ¿cierto?, hacia, como que empieza a abandonar las posiciones más marxistas y empieza a acercarse mucho más al anarquismo, ¿no?, que había profesado en su juventud. Y eso tiene una explicación, luego voy a citar otro fragmento donde da cuenta de cómo sucedió esto. Presumiblemente, es la interpretación que llevamos un poco durante la década del 40 y del 50, es un periodo donde en Chile se empiezan a consolidar las organizaciones marxistas que habían surgido en los años 30, ¿cierto? Y en esta época, en los 40 y 50, se empiezan a consolidar, a tomar una forma mucho más definida y en el fondo a nutrirse de la fuerza de las luchas sociales. Y se empiezan a solidificar y a estructurarse, ¿cierto? Y se empiezan a convertir en grandes organizaciones burocráticas. El Partido Socialista de Chile empieza a tener una estructura mucho más rígida, el tratamiento interno de las fracciones ya también es mucho menos tolerante, el Partido Comunista se vuelve derechamente un partido stalinista, represivo, y por otro lado, y es algo que la India por ahí testimonia también, que percibe en el movimiento sindicalista, libertario, en el anarcosindicalismo, también una tendencia a anquilosarse, a entrar en dinámicas burocráticas, ¿ya? Entonces, a mí la impresión que me da es que la India en este periodo, seguramente por sus contactos personales, digamos, por la experiencia inmediata que tiene en su entorno social y político, empieza un poco a desencantarse y a tomar distancia de los sectores más organizados, donde hay organizaciones más articuladas, y tiende a quedarse con un reducido grupo de compañeros, con una definición mucho más claramente anarquista. Y así lo vemos que en el año 54 empieza a aparecer su nombre firmando artículos en la revista El Libertario, que aparecieron, si no me equivoco, 8 números del Libertario, y solo los últimos 2 números, el encabezado, dice órgano de la Federación Anarquista Internacional, sección chilena. Ahí hay algunos artículos de la Indies. Veamos. Donde empieza a aparecer con mucha más claridad una serie de reflexiones de la Indies acerca ya probablemente del movimiento libertario anarquista. Empiezan a aparecer en esa época textos de la Indies que son ya netamente programáticos. O sea, la preocupación de este compadre empieza a ser mucho más cómo ir creando bases teóricas, doctrinarias, que le den al anarquismo un sustento fuerte, sólido y coherente. Entonces encontramos textos, por ejemplo, como la Primera Internacional en Nosotros, donde hace esta revisión de la historia de la Primera Internacional, y un texto bien importante que se llama Por una sistematización adogmática del pensamiento anarquista. Este es un texto que él escribió en castellano y que en el año 64 apareció traducido por él mismo al francés en la revista Noir et Rouge francesa, y luego más tarde apareció traducida al inglés en un libro de Robert Graham que hace una historia del anarquismo del siglo XX. Este es un periodo donde encontramos a la India ya teniendo contacto con organizaciones y grupos como Spartacus, Le Libertaire, un periódico francés, el grupo Freedom, que es un grupo súper importante que duró muchos años en Inglaterra y que agrupó a anarquistas ingleses con visiones bien diversas, la revista Anarchy, Noir et Rouge de Francia, Socialismo Barbarie en Francia, que también es un grupo súper interesante, heredero del comunismo de consejo, La Donata de Refratari, que es el periódico que se editaba en Nueva York, se editó durante 20 y tantos años, creo que casi 30 años, donde se publicaban en inglés los textos de Malatesta, y con un grupo que se llamaba Informaciones y Correspondencia Obrera, de orientación consejista. En un texto que la Indies envió a este grupo, hay una, parece que se me traspapeló por aquí, hay una definición que la Indies da
sobre su propia orientación ideológica. Entonces explica en una carta, ¿cierto?, que le escribe a un compañero de ese grupo. Le explica a los compañeros de ICO, de Información y Correspondencia Obrera, cuáles son sus posiciones. Estamos hablando de mediados del año 60, por ahí por el año 64, y les dice: en cuanto a mis lealtades, regresé al anarquismo. Uno siempre vuelve a su primer amor, pero sin subestimar mi pasado marxista. Me resulta especialmente útil la concepción materialista de la historia, método de investigación que siempre encontrará su lugar en la historiografía. En cuanto al fatras de diptyque, la expresión de Sorel, se refiere como al truco dialéctico. Jamás lo supe emplear. Fue el desprecio del marxismo por la ética y la lealtad personal más mínima lo que me empujó hacia el anarquismo y el individualismo al estilo Armand y Rainier. A mi juicio, los esfuerzos por restituir cierta pureza moral al marxismo son estériles, y la misma práctica marxista no hace más que desmentirlos a cada momento. Me he querido situar ideológicamente para que sepas a qué acogerte al leer mis opiniones políticas y sociales. Pertenezco a un pequeño grupo anarquista que pretende retomar el hilo de un largo pasado revolucionario en Chile. También se ha formado un movimiento juvenil libertario independiente de este grupo, pero en estrecha relación con él. Esto es solo el principio, el trabajo es duro. La resistencia solapada de los antiguos monjes del anarcosindicalismo, caído en el oportunismo, es el mayor obstáculo para los esfuerzos de revivir el ideal libertario. Cuando escribió esto, Laín Díez tenía cerca de 70 años. Me imagino que a esa edad igual alguna dosis de desencanto es normal. Estamos ya hablando de la década del 60, y algunos hitos importantes en ese tiempo es la fundación en Chile. Laín Díez fundó la sección chilena de IRG, que es una organización de resistencia contra la guerra. Y esa es una preocupación que Laín Díez siempre había tenido, pero que en esta época ya se empezó a manifestar con mucha más fuerza, y es su preocupación por resistir a los intentos bélicos en distintas partes del mundo. Esa organización duró 6 años. Cuando se disolvió, Laín Díez la disolvió y le mandó una carta a los compañeros de Inglaterra explicándoles por qué se había disuelto tan rápido, y les dice, básicamente, estas son mis palabras, digamos, estoy interpretando algo así como: son muy pajeros los compañeros en Chile, bueno, llegan a las reuniones, no resultó. Y el último episodio donde con certeza sabemos que Laín Díez participó activamente fue entre el 6 y el 11 de septiembre del año 69. Se realizó una marcha en apoyo al pueblo de Vietnam, que fue una caminata de Santiago a Valparaíso, donde participaron estudiantes y trabajadores y agitadores políticos, y Laín Díez a los 74 años se caminó todo eso, digamos, acompañado con la demás gente que estaba en la marcha. Y esa me parece que fue su última aparición pública. De esta época tenemos registro de un montón de correspondencia, muchas cartas, intercambios de colaboraciones con publicaciones en distintas partes del mundo, entre ellos Vernon Richards, Gastón Leval, Frank Mintz, Henry Simón, Henry Chassé, Danilo Dolci, que es un personaje también bien singular de Italia, un siciliano que se opuso a la mafia siciliana a partir de principios anarquistas. Digamos. Él trató de desarrollar una resistencia activa contra la mafia siciliana basado en principios libertarios. Y fueron amigos personales con Laín Díez y se frecuentaban. Y hay mucho más que contar en realidad, porque hay hartos textos que hemos rescatado de Laín Díez, hartas intervenciones re interesantes, pero creo que si me largo más lo puede terminar aburriendo, así que por ahora lo vamos a dejar hasta ahí. Lo último que les puedo decir es que cuando llega la UP, Laín Díez ya es bastante viejito, parece no tener mucho interés en lo que pasa con la UP, se fue para su casa, ¿no? Y siguió viéndose con amigos que lo iban a visitar, pero en ese periodo del gobierno de Allende no tiene ninguna manifestación pública. Ya en ese tiempo estaba quejado del mal de Parkinson, y lo que sabemos es que en la década del 70 la pasó retirado, anciano, y murió a los 85 años en 1980 a causa de problemas de salud propios de la edad. Y eso. ¿Algún comentario que se quiera hacer sobre la exposición de Carlos? ¿Algún comentario, consulta? Si le dan las gracias por todo el trabajo que ha hecho, que
la recopilación que ha hecho súper valorable. Bueno, agradecer la participación de Carlos y decir que ahora tenemos un cafecito con galletitas afuera para que quiera asistir. Así que vamos. Pero yo quizás estamos muy apurados. No. Como nadie preguntó. Ah, y que esperar un poquito siempre. Bueno, grata sorpresa el tema de la India. Yo tenía una referencia súper vaga. Porque había cachado como la corriente comunismo de consejo hace un tiempo, me había parecido súper interesante. Había leído algo de la India. Yo pensaba que era un extranjero que había llegado acá, algún exiliado que había traducido los libros, pero no sabía que era de aquí. Y no, está buena la pega, y yo te quería decir que escuché que está haciendo un libro. ¿Sí? Mira, es que esto es una investigación que no estoy haciendo yo solo, con un amigo Jorge que vive en Valparaíso, la estamos desarrollando hace ya 2 o 3 años, y es como cae de cajón. En algún momento todo esto tenemos que sistematizarlo. Hay algo avanzado, pero sí sabemos que en algún momento esto tiene que convertirse en un libro. Buena, porque sería súper valioso que eso saliera como un libro, y también, aparte con la singularidad de la India, está bueno, así como, me imagino que ya lo han pensado, pero yo creo que es súper bueno para darle una reinterpretación a esos años de la historia de Chile. Ojalá que a través de este hilo conductor de la vida de la India igual puedan darle otra visión a ese periodo histórico que por lo general está esclavizado por la visión más de la historiografía más marxista, que un poco se queda como anquilosada como en las pugnas entre partidos, la visión un poco estatista. Entonces darle como aprovechar el impulso de la vida de este caballero que vivió un proceso igual súper importante en la historia de Chile para reinterpretar esa historia como súper interesante. O sea, por ahí igual podrían sacarle harto jugo, me parece. Sería una vuelta, creo, súper valiosa. Eso. Sí, ¿sabes qué? El valor que le demos a esta historia es justamente porque, o sea, con mi amigo nosotros venimos de una formación, de una tradición, vamos, de lucha que tiene que ver con rechazar de plano todo culto a la personalidad y de creer en los grandes hombres. No creemos eso. Nuestras lecturas vienen de Amadeo Bordiga, de la izquierda comunista italiana, que son corrientes, digamos, donde se rechaza completamente el culto a la personalidad, y donde se afirma, y nosotros afirmamos que los individuos solo son reflejos de su época, ¿sí? Y de las tensiones y relaciones sociales de su época. Entonces, en el fondo, la India como personaje está bien, tiene un valor, pero el significado social, histórico que tiene es que su presencia en Chile, que haya nacido en Chile y haya desarrollado toda esta labor en Chile, significa que Chile es un territorio donde la historia de las luchas de clase, de las luchas contra la opresión, no están tan desconectadas de dinámicas que son internacionales, mundiales. O sea, aquí se han dado las mismas tensiones, las mismas reflexiones que se han dado en otras partes. Y te estoy hablando de que reflexiones que las indígenas hacían en los años 40, en los años 50, las sistematizaron en Europa la Internacional Situacionista, el Viejo Topo, grupos que vinieron a tomar forma en los años 70. Es decir, en los 60 y en los 70 hicieron los mismos análisis que la India hizo acá. Eso significa algo. Significa que la hegemonía de las organizaciones estalinistas, ¿cierto?, burocráticas, y también en el sector libertario hay procesos de burocratización en el sindicalismo político. Esos fenómenos hasta ahora ocupan todo el campo visual de la historia social de Chile. Es como si fueran lo único. Y este personaje es una muestra de que no solamente existió eso, sino que también hubo resistencia. ¿Sí? Y los escritos de este viejo son la punta del iceberg, porque no sabemos en qué medida, a nivel de las organizaciones, de las articulaciones de trabajadores, de estudiantes, ¿cierto?, esta hegemonía de los grandes aparatos políticos era contestada activamente. ¿Sí? Tenemos estas señas, nomás, esta punta de iceberg que nos indica que algo sí ha estado pasando en Chile desde hace rato. Y esto entronca no solamente a través de la correspondencia de la India con grupos en el extranjero que siempre han sido minoritarios, digamos, los comunismo consejo, la izquierda comunista, las reelaboraciones posteriores en los años 60, ¿cierto?, con el socialismo barbario, la Internacional Situacionista, el Viejo Topo, etcétera, etcétera, siempre han sido minoritarios.
Nada más. Se va hablando. ¿Algún otro comentario, alguna consulta? Sí. Nadie. Bueno, ahora agradecer la participación de Carlos, muchas gracias y pasemos.